Yo en uno de los totales digo que me encantaría grabar un programa alrededor del mundo. No tenía muy claro lo que quería ser, casi me meto a militar. Hay que llegar a un punto que el resultado es dar 300 comensales. Y a mí me apasionó desde el minuto 1. Yo estuve 4 meses sin día de descanso. Empiezas a ser un poquito más maduro y cuando empiezas a ser un poco más maduro es cuando ya empiezas a plantearte si abrir un negocio. Yo quería triunfar de verdad. Entonces cuando salgo en la tele sí que es verdad que te ponen en el punto de mira diciendo el punto televisivo. Yo quería demostrar. Se ha idealizado este mundo y no se ha terminado de explicar que la cocina requiere unos pequeños valores y un esfuerzo. Hay que trabajar un poco más desde la base, que es la escuela, que te preparen un poco para lo que vas a tener después. No tenía ni idea de ser empresario. Yo lo de sentarme, pagar nóminas, sentarme a hacer escandallos, ahora poco a poco empiezo a entender cómo funciona un negocio y quiero seguir creciendo en ese sentido para poder hacer crecer mi negocio. Hoy tenemos con nosotros a un chef que ha recorrido el mundo con cuchillo en mano y cámara al hombro. Le habéis visto en programas como Comerse el Mundo o Cocina al Punto, donde ha llevado la gastronomía más allá de los fogones. Pero detrás de la televisión hay un cocinero con una mirada muy clara sobre el producto, el viaje y la autenticidad. Peñachef no solo cocina, también conecta culturas, sabores e historias. Hoy viene a contarnos la suya. Bienvenido a Talent Podcast. Muchas gracias. La verdad que estoy muy ilusionado de estar aquí por este lugar donde ha pasado tanto talento, ¿no? ¿Por qué Peñachef? Realmente además no me gusta la palabra chef. O sea, yo me considero cocinero. Y lo que pasa es que para redes sociales era más sencillo poner Peña Chef que Peña Cocinero, ¿no? Queda siempre mucho mejor. ¿Te conocen así por la calle? Me conocen como Peña. Es mi apellido y yo creo que es corto y llega, ¿no? Peña. ¿Y cómo empezaste en el mundo de la televisión? ¿Por qué entras dentro de toda esta...? Joder, pues tengo que decir que entro en el mundo de la televisión por una discusión. Yo tenía un pequeño bar de tapas en Valladolid que se llamaba La Candela y tenía un socio, era un sitio muy pequeño, muy canalla, de hecho es una palabra que luego me persigue bastante, lo de canalla, y ahí éramos un lugar de tapas donde que no sé qué metros cuadrados tenía aquello, era súper pequeño, la gente dejaba los abrigos encima de la barra, las tapas las poníamos encima de los abrigos, había música de los delincuentes, pues música así muy, muy de fiesta, ¿no? Y hacíamos una cosa muy divertida. Pero un día, con mi socio, tengo una discusión, y estas discusiones que te marcan y que acabé muy, muy harto, y me puse a trastear con el móvil y vi un tuit de Alberto Chicote, en el que empezaba empezaban a buscar personas para Top Chef. Yo siempre había oído de este tipo de programas, pero llegué a casa de mi madre, le dije que me pusiera un café, digo, ¿dónde tenéis el ordenador? Mandé mi historia y a los 45 minutos me llamaron. Oye, nos interesa tu historia, mándanos esto, lo otro, tal. Lo mandé todo tarde y mal. Y aún así entré en Top Chef. Y a partir de ahí es donde... ¿Cómo iba Top Chef? Top Chef es ese programa en el que estaba en aquel entonces Yayo Daporta, Susi Díaz y Alberto Chicote era el jurado, y éramos todos cocineros profesionales. Y era la competición, como puedes ver un poquito en Masterchef, pero era competición real. De más nivel, ¿no? De más nivel y donde había cocineros, ¿no? Y ese programa, la verdad que me hizo pegar un cambio. De hecho, además yo estaba en ese punto, ¿no? En el que quería un cambio y el cambio vino, el universo me lo puso ahí y aproveché esa oportunidad. Porque ahí es donde yo en uno de los totales digo que me encantaría grabar un programa alrededor del mundo, ¿no? Y mira. ¿Lo dijiste en ese programa? En ese programa. ¿Alguien lo escuchó? ¿Y te llamaron? Y bueno, pues... el universo volvió a ponerme en donde yo quería estar. ¿Y por qué empiezas en la cocina? Yo es algo que me cuesta mucho entender. Entiendo que es muy pasional y muy vocacional porque... Pues mira, vocacional lo mío no fue. Es un trabajo muy duro. Vocacional lo mío no fue. De hecho, yo no tenía muy claro lo que quería ser. Casi me meto a militar. Sí. ¿De verdad? Sí. Estuvieron en mi casa para ir a la escuela de suboficiales en Zaragoza. Mis padres querían que me centrara, porque no lo tenía muy claro. Yo tenía 16 años, estaba en una época que tenía que centrarme un poco, ¿no? Si te pasabas de cojones, ¿no? Es que no, sentarme, estar leyendo un libro, tal, no era lo mío. Yo la verdad que soy bastante hiperactivo y me gusta estar haciendo cosas y pirándome las clases. Me acuerdo que eran las clases de inglés, que maldito el día que me las piré, porque luego, fíjate, ahora lo necesito para casi todo. Claro, en el programa ya... Pues vi un anuncio en el periódico, en el Norte de Castilla, que es el periódico que más se lee en Valladolid, y vi un anuncio, pues empezaba un curso de cocina. Que es como un diario, ¿no? De ahí.
y financiado por la Fundación, por la Unión Europea, y me apunté. Con la suerte que tuve, que me enamoró en el minuto 1. Es que lo que tiene la cocina es que al final no tienes que estar sentado leyendo un libro, sino que estás que tus propias manos son las que realizan algo, ¿no? Y al final la acción es reacción y el resultado es inmediato, que es algo que me apasionaba, ¿no? Y aparte, pues era muy creativo. Yo el primer plato que hago en el curso de cocina son unos pimientos rellenos, y ya lo primero que se te ocurre, joder, ¿por qué los tenemos que rellenar de bacalao? ¿Por qué no los podemos rellenar de otra cosa? Y me atrajo un montón. De hecho, yo empiezo en ese curso y en aquel mismo lugar, que era el Casino de Castilla y León, yo ya los fines de semana decido dar extras allí lavando platos. Ibas a dar un evento y empezabas a hacer canapés y después, de marmitón, a lavar platos. Bueno, para sacarte también algo de paso de joven, ¿no? Y ya empiezas a ver un poco cómo funciona la hostelería, ¿no? Esa forma de trabajo en equipo que hay, que es increíble, porque quizás ahora se está perdiendo un poco, pero en aquel entonces el equipo era fundamental y había unos mandos, y a mí el tema militar, que yo siempre lo relaciono mucho, es muy así, ¿no? Hay unos mandos, hay que seguir las instrucciones y hay que llegar a un punto que el resultado es dar 300 comensales, pues hay que darlo. Y a mí me apasionó desde el minuto 1, la verdad. Yo no tenía ni puñetera idea de que me iba a dedicar a la cocina, ¿eh? En mi casa se ha comido muy bien, en mi familia siempre se ha hablado de comida, las tertulias siempre eran relacionadas con la comida, pero en ningún momento pensé que me iba a dedicar a esto. ¿Y cómo llegas a abrir el primer negocio? O sea, cuando terminas las prácticas, entiendo que luego tenías prácticas, terminaste en la Bueno, escuela. yo soy un poco crapulilla y lo primero de las prácticas, ¿dónde? A Ibiza, a Mallorca, que se trabajaba un montón. Sí, sí, mejor que en, pues claro, en Valladolid no, Burgos, en verano, ¿sabes? Burgos, En no. Silos. No, yo las primeras prácticas las hice en Mallorca y luego las siguientes las hice en Ibiza, y allí se trabajaba muchísimo. De hecho, yo me acuerdo de la primera experiencia en Ibiza, yo tenía 18 años, 19. Yo estuve 4 meses sin día de descanso. Teníamos solo medio día de descanso. ¿Qué fuiste en temporada de verano? Temporada de verano. Y te tirabas 6 meses con unas agujetas crónicas ya. Con 18, 19 años tenías agujetas crónicas de lo que currabas. Y te dabas 180 cenas todos los días a cañón. Y la verdad que ¿Dónde estuviste? en un sitio que se llamaba Satorreta. Satorreta está en la zona de Dalvila. Y allí es que era tremendo. O sea, dabas solo turno de cenas, empezabas a las 7 de la tarde y terminabas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y sin parar. La doblaban como animales. Sí, además tenía algo, ganabas mucho dinero, porque se ganaba mucho dinero en aquel entonces, probablemente lo mismo que gana ahora un cocinero, ¿eh? Y tenías unos botes. Sí, bueno, pero sin la inflación, o sea, era otro rollo. te daba para... Era otro rollo. Y tenías unos botes tremendos, o sea, vivías del bote. Ya estaba mal la vivienda en aquel entonces, pero aún así merecía la pena. Sobre todo por la experiencia, ¿no? Y que eso te curte para todo lo demás. O sea, el esfuerzo, el trabajo, el compañerismo que había, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Cómo das el siguiente paso? ¿Terminas? Y termino y decido también viajar un poco por España, ¿no? Yo tenía claro que quedarme en Valladolid ¿Qué tendría edad que ser... hablamos para situarme un poco? Pues 2000, 2002, yo tengo 19, 20 años y voy a muchos sitios comentándoles que yo solo me voy a quedar 6 meses. Que ojalá a mí me lo hicieran ahora en el restaurante. Bueno, por lo menos es sincero, claro. Yo, oye, mira, yo quiero trabajar contigo, pero voy a estar 6 meses. Pero eso sí, voy a estar 6 meses trabajando duro y aprendiendo todo lo que me enseñes. Y así es como lo hacía. Y me contrataban. A lo mejor me tiraba un año, o me tiraba 8 meses, o me tiraba 5. Pero realmente... ¿Y esto por qué lo hacías? Porque los que yo conozco que han estado en el Basculinar y demás, también les da por pirarse por ciudades a trabajar. A ver, la También cocina... te puedes mover más, ¿no? A lo mejor si has estudiado marketing, más jodido decir, me voy a Burgos a esta empresa 6 meses y en 6 meses aparezco en Barcelona. Sí. Ya, no creo que lo consigas, claro. El oficio de cocinero lo que tiene es que cocineros hay en todos los lugares del mundo. Y es necesario siempre. Siempre estamos bien buscados. Y además el cocinero español está muy bien visto. Muy bien valorado. Sí. Es un... ¿Y buscas sitios donde tú querías aprender X? Exacto. Si ibas a propósito a... O las ciudades donde yo quería vivir una temporada porque me apetecía. Siempre me guío un poco por sensaciones, ¿no?
pues mira, estuve trabajando en Toledo, que tú dices Toledo porque me encanta la historia. Toledo era un sitio donde me apetecía vivir en Toledo y conocer la ciudad. Pues he trabajado, pues que he trabajado en mil sitios. He estado trabajando en Corea, en Filipinas, Ya ves. en Brasil. Sensaciones, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur no es lo que es ahora, ¿eh? Yo cuando fui estaba pegando ese boom de la cocina coreana para empezar a conocerse, pero decidí ir a Corea, digo, a ver qué tal. Y fue una experiencia increíble, increíble. Y así me he movido siempre, ¿no? Periodos de aprendizaje donde al final tú vas recibiendo toda esa información que hace luego el cocinero que eres. No, luego ya empiezas a notar que empiezas a ser un poquito más maduro. Y cuando empiezas a ser un poco más maduro es cuando ya empiezas a plantearte si abrir un negocio. Pero tiene que haber un periodo de aprendizaje. Un periodo de aprendizaje y cuanto más te muevas, yo para mí creo que es mejor. Pero siempre siendo honesto. Siempre siendo honesto. Porque para mí, como empresario ahora de hostelería, sí que me gusta que me vengan y me digan, es que quiero estar en tu restaurante 6 meses. Las puertas abiertas. Venga, pero aprende, dalo todo. Como yo lo hice cuando era joven. ¿Por qué decides abrir un restaurante? Quizás es un poco por orgullo, ¿eh? Llega un momento en el que tú dices, yo creo que he Y aprendido volver tanto. a Valladolid, ¿no? Y volver a Valladolid. Valladolid es una plaza muy difícil. Muy difícil. Siempre se dice que Valladolid y Zaragoza son dos ciudades donde se van a testear las cosas, ¿no? Producto y en el teatro. Y Valladolid es una ciudad muy exigente. Y nunca había sido profeta en mi tierra, siempre había salido fuera. Y me apetecía demostrar, sobre todo a raíz del programa, porque para mucha gente fui un producto televisivo. O sea, fue antes la televisión que el primer, o sea, que el bar de tapas este del que hablabas de los abrigos. Fue antes, ¿no? Pero nunca había terminado de triunfar. Entonces luego con la tele se me da a conocer un poco más y la gente, O pues sea, ¿qué fue antes? fue antes primero la Candela, vamos, el bar de Vale, tapitas, y luego fue la televisión. vale, vale, Pero vale. no había triunfado como yo quería. Al final era un autoempleo donde ganabas tu dinerito y tal, y chimpum. Pero yo quería triunfar de verdad. Entonces, cuando salgo en la tele, sí que es verdad que te ponen en el punto de mira diciendo que es un producto televisivo. No, yo quería demostrar. Digo, oye, no, que yo tengo un bagaje y he aprendido mucho a lo largo de mi carrera y quiero demostrarlo en mi ciudad. ¿Qué ha cambiado la cocina desde que empezaste, tanto viajando y demás, como la cocina que conoces ahora? Pues sobre todo las personas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo creo que ahora hay un pequeño problema con la cocina en el sentido de que sea... a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Al final se ha idealizado todo este mundo y no se ha terminado de explicar que la cocina requiere unos pequeños valores y un esfuerzo que es fundamental, ¿no? Y al final yo veo que la gente que se dedica a esto en el segundo mes ya se quiere ir. Sale de la escuela, le ponen en 2 momentos de presión en un servicio y dice, no, esto no es para mí. Entonces ha cambiado en ese sentido. Yo creo que antes los cocineros éramos tíos muy duros, Ujú. donde se nos ponían unos momentos de estrés muy gordos y que sabíamos solucionarlo, además, incluso con malos entendidos y podías tener alguna pequeña bronca, pero que cuando se terminaba el servicio te tomabas una cerveza con todo el equipo y no pasaba nada, ¿no? Yo echo de menos eso. Yo hace que no tengo eso, pues te puedo decir 5 años, 6 años, ha cambiado mucho la cosa. Pero también porque han entrado, o sea, ahora la cocina no, cuando tú empezaste eran todo españoles, ahora hay, o sea, de todo tipo de culturas, entiendo que ha evolucionado en todas las formas, ¿no? También la gente es menos pasional, no lo hace, pues tú te movías por ciudades tanto para conocer la ciudad como para poder aprender, sabías cuándo entrabas, cuándo te querías ir, Yo creo que el problema, avisabas, lo hacías con educación, a la gente es como si fuera oye, pues es lo último que me queda en esta vida y soy camarero. Y dices, hombre, joder, no seas así, ¿sabes? yo creo que les tienen que enamorar el oficio y eso lo haces, uno, trabajando, también entrando en sitios donde te hagan que te enamores de la cocina. Yo en eso trato de ser muy flexible y trato de explicarles, de enseñarles, de contarles historias, porque esto también viene muy bien, ¿no? Cuando les cuentas tus vivencias, pues ellos también quieren vivir eso, ¿no? Pero eso lo tienen que hacer en la escuela también, ¿no? Tenemos grandes escuelas, somos un país en el que la hostelería tira del país y a lo mejor estamos un poquito cojos en las escuelas. Te vienen diciendo la receta ya la entenderás.
ya la entenderás. Primero, entiende una cocina, cómo es una cocina, aprende a trabajar, que eso es lo fundamental, y luego ya vendrán las recetas y harás tus propias recetas. Y entenderás las recetas, porque vienen como con el piloto automático y vienen, hago esto y ya sé hacer todo. No, 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 no. Muchísimo más. Hay muchísimo más. Y creo que hay que trabajar un poco más desde la base, que es la escuela. Pues como cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿no? Pues al final, que te preparen un poco para lo que vas a tener después. Ujú. ¿Cuál ha sido tu evolución como bueno, dueño de los negocios que has ido teniendo? ¿Cómo has ido evolucionando y por qué lo has hecho de esa forma? Me parece interesante al concepto que has ido ahora. No tiene nada que ver con el bar de copas en el que empezaste. ¿Por qué lo haces? Y sobre todo, ¿qué te llevas tú a casa de todo ello, ¿no? Mira, yo tengo que decir que yo era muy buen cocinero. Y soy muy buen cocinero. Y no, y lo digo Sí, abiertamente. sí. Soy buen cocinero, pero no tenía ni idea de ser empresario. Pero ni idea. Y todo lo que estoy haciendo es un poco a la me cagüen, ¿no? Y sacándolo, pues como ha sido todo en mi vida, echándole dos pelotas. Es decir, esto lo tengo que conseguir y lo quiero hacer. Y si no sé, aprendo, ¿no? Que eso es un poquito lo que siempre pues bueno, me ha motivado para seguir adelante. Yo no tenía ni idea de ser empresario. O sea, yo lo de sentarme, pagar nóminas, sentarme a hacer escandallos, no tenía ni idea. Poco a poco lo he ido limando y estoy justo en ese momento. Si te hablaba antes del momento de madurez, donde empiezas a entender todo lo que has aprendido y ya quieres hacer tu propia cocina, ahora poco a poco empiezo a entender cómo funciona un negocio y quiero seguir creciendo en ese sentido para poder hacer crecer mi negocio, ¿no? Me está costando, pero gracias a podcasts como este también se aprende un montón, ¿no? Y yo creo que todos los días aprendo una cosa nueva y eso me motiva también un montón. Soy muy, muy perseverante y no me importa echarle horas cuando veo resultados, ¿no? Y eso motiva un montón. ¿Qué dificultades te estás encontrando en la parte de gestión, sobre todo? La parte de gestión, en lo que más me cuesta, sobre todo, es entender el tema impuestos. Es una cosa que se me va, ¿no? Entonces, tú querrías pagar mucho más a tus empleados, pero te das cuenta que no es posible. Hay unos seguros sociales, hay unos IRPFs que hay que pagar y demás, que cuando tratas de explicarle, oye, mira, es que a mí me encantaría pagarte 3.000 euros, pero no puedo porque finalmente lo que estoy pagando son 5.000, 6.000 euros por ti. Hostia, explicarle eso a una persona se quedan un poco bueno, Eso. sorprendidas, pero bueno, es que es así. Me encantaría, pero no puedo. El restaurante da lo que da, son tantas mesas, esto es lo que facturamos y hay que llegar a donde hay que llegar. Esa es una de las partes que sobre todo más me cuesta y luego la del tema de recursos humanos. Dar con las personas, ¿no? Es muy complicado. Este año, escuchándose, pues bueno, pues he intentado también hacer procesos, que todo el mundo tenga los procesos, las recetas, como desde el minuto uno que entran en un restaurante, lo que tienen que hacer, La como Biblia, ¿no? la Biblia, esa Biblia, y hacer las recetas. Porque luego al final mi cocina no es como a lo mejor otras cocinas en el que ensamblan, sino que aquí también hay una parte de cocinero. O sea, hay una base en esa receta, pero luego estamos tratando con casi productos vivos, como digo yo, y hay que darle el toque de cocinero. Y hay que probar, y hay que dar, y hay que mirar que todo esté bien. Entonces, hay momentos en los que los chicos pues esas cosas las tienen que aprender. Y eso me cuesta mucho. ¿Cómo definirías tu cocina? Pues yo creo que es una cocina auténtica. Es una cocina auténtica, no huyendo un poco de todas las modas, porque ahora sí que es verdad que hay mucha moda en todo y se ve mucho plato repetitivo en muchos restaurantes y al final yo lo que hago es lo que realmente me apetece. Al final tengo un bagaje de aprendizaje muy serio y de repente me viene una inspiración de algo que vi en Jordania y digo, hostia, esta gente utilizaba el yogur para macerar la carne y no sé qué, y al final entra un plato de algo que he aprendido. Sí que es verdad que lo trato de hacer con producto muy cercano, muy local, pero por una cuestión también económica. Si me tengo que traer producto de otros sitios, no tiene sentido ninguno. Sí, sí, sí. Al final tienes que hacer una cocina con tu producto local, que es el que además tú conoces y al que le puedes dar esos toques que has ido aprendiendo. Soy muy poco de copiar, a pesar de que todos los cocineros copiamos.
O sea, porque es así, todos Sí, nos eso. copiamos, esto es ley de vida. No puedes estar inventando todo el día. No, además yo siempre digo que hay genios, Crear es no copiar. Ya, joder, es imposible. es imposible, genios ha habido 4. Mozart en la música, 4. Sí, sí. Yo trato de que sea muy auténtico, que lo que realmente me ha inspirado esté en el plato, ¿no? ¿Qué te inspira a ti? Porque después de haber viajado tanto, la mayoría de conceptos que traes, o sea, coges el producto que dices local y debes aplicarle técnicas o combinaciones que has visto en todos los países. Es que es súper divertido eso, porque cuando me están explicando algo con un Y no todo el plato... mundo tiene esa suerte, ¿no? No, joder, yo soy un privilegiado. Yo soy un privilegiado. Pero es muy curioso porque cuando me están enseñando un plato, a lo mejor me está hablando el hombre de lo que está haciendo y yo ya estoy pensando, hostia, esto si lo hacemos en Valladolid con esto, con esto y con esto, con esto, con esto, rápidamente luego tengo que ir a la libreta a apuntarlo porque si no luego se me olvida. Porque grabamos muchas cosas y al final es complicado el acordarte de todo. Y luego tengo un momento de reflexión, sobre todo cuando se termina el programa, y es el decir que funcionaría de todo lo que he aprendido, que podría funcionar. No cojo platos, al final coges muchos conceptos, que yo creo que eso es lo que tenemos que coger los cocineros. Coger el concepto de en qué se ha basado esa persona para hacer un plato. Eso es genial. Pero con todos tus viajes, bueno, luego cuando haga el podcast me encantaría entender más sobre todo de países y cuáles de verdad te han sorprendido, pero la gastronomía que has visto, ¿en qué países de verdad has notado que tienen algo que es completamente diferente, ¿no? Porque yo he estado, bueno, he tenido la suerte de viajar mucho, Asia, Latinoamérica menos, pero ahora estoy insistiendo más a atacar por ahí. Estados Unidos no me hace mucha gracia, de verdad, la gastronomía. Y lo único que, o sea, que haya dicho, "Joder, esto es completamente diferente, ha sido seguramente que hagan las cosas bien México, la India creo que es espectacular y que no tiene nada que ver. Es que, claro, sales de España y te vas a un sitio como la India, ¿no? Filipinas, y es que tratan todo completamente... Hombre, al final viene dado mucho culturalmente. Yo siempre digo que el mejor país para comer es España. Sin duda. se cuidan más las cosas, ¿no? Aquí te vas a Se 100 kilómetros. aprecia más el producto. Sí, aquí nos encanta. Es que nos encanta. Y te vas a 100 kilómetros y ya no se come lo mismo. Sí, sí. O lo mismo te lo hacen diferente, ¿no? Tenemos una cultura gastronómica que es increíble. En ningún país en los que yo he estado tienen esta cultura. En ninguno. Y lo digo así de claro, ¿eh? Luego, ¿qué notas cuando sales fuera? Pues mira, en los países donde la familia se cuida un poco o todavía ese ambiente familiar existe, ¿no? Que es sobre todo mucho en la cuenca mediterránea y en los países de Hispanoamérica, pues se toma la cocina de otra forma, ¿no? Y hay elaboraciones muy largas, de Más cocciones. cariñoso. Sí, muchísimo. Luego te vas a otro tipo de países y donde no hay, donde el día a día es más rápido, pues van a cosas, pues evidentemente, mucho más rápidas, es pim pam pum, pueden hacer algo bueno, pero no se complican demasiado. Y luego te vas a los países de Asia, que es donde la repetición es la perfección. Te vas a Japón y te vas a un restaurante y sí que es verdad que hay muchos tipos de restaurante, pero hombre, normalmente se dedican a una cosa. La hacen perfecta, ¿no? Pero se tiran 5 o 6 años hasta que tú eres un cocinero que puedes hacer esa elaboración, ¿no? Y en Japón es uno de esos sitios donde dices, donde la repetición hace la perfección. Y eso unido a nuestra cocina, que por eso quizás ese mestizaje de cocina asiática con española siempre funciona muy bien, joder, pues es la leche. Pero yo sí que noto, cuando viajas, donde hay cultura gastronómica es donde normalmente hay una cultura muy familiar, de compartir, de sentarse a la mesa, de hablar de lo que estás comiendo, ¿no? Y ahí en esos países normalmente siempre saco mucho jugo, mucho, 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 mucho. ¿Tienes alguna elaboración o algo que te haya volado la cabeza de algún país que no sea España? Uf. A ver, me vuela la cabeza cada vez que vas a un lugar y pruebas algo que cuando te lo metes en la boca no lo identificas. Y dices, hostia, no tengo ni idea, ni tengo idea de por dónde tirar, ni a qué me recuerda, porque es algo tan novedoso que no soy capaz, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado en Bolivia. Bolivia es un país que dices, joder, Bolivia.
Pues Bolivia yo creo que si se pone las pilas, y bueno, ya hay varios restaurantes y varios restauradores que se han ido para allá potentes porque tienen muchísimo producto desconocido. El altiplano te da una serie tiene unas patatas que secan, que luego comen al año, que a mí me explotaron la cabeza y digo, esto no es posible. Un año la patata. Sí, la secan, luego Sí. se queda blanquecina, luego la comen, se la comen con llama. Y claro, dices, cago en la leche, ¿qué es esto? No lo he probado en la vida. Y luego además la altura también tiene algo que ver, porque sí que yo noté que la altura te hacía tener unas sensaciones diferentes en la boca. Y es uno de esos sitios que me ha volado la cabeza. Y luego cosas raras, pescados fermentados en el suelo durante muchísimo tiempo, que huelen a amoníaco, pero luego con aceite de oliva lo ligan y te lo puedes llegar a comer. Eso. Ya te digo. O sea, cuando lo hueles. Pero el ser humano no es tonto. Si lo come es porque está rico, siempre lo digo. O sea, que puedes comer cosas muy raras, pero si se comen es por algo. Y cuando entras en televisión y empiezas a hacer el programa y a viajar por países, ¿qué objetivo tiene para ti? Obviamente tener un objetivo monetario también de darte a conocer. ¿Qué te aporta todo esto? Bueno, yo soy un privilegiado, porque yo creo que yo hago un programa de televisión que quisiera hacer cualquier cocinero, que es viajar, conocer, probar. Yo me meto en esta aventura pues porque era mi sueño, realmente. Yo me había movido un montón cuando era joven y al final siempre buscas dar esa vuelta al mundo, buscando sabores y... Todos, sí, sí. Exacto, yo creo que es un... Entonces a mí cuando me llega la oportunidad dije, no, esto no lo puedes aprovechar. Que es curioso cómo me llega. Es curioso cómo me llega. Te lo voy a contar. Te lo voy a contar porque es divertido. Sí, sí. Yo me iba al festival de Benicassi, ¿vale? Y me iba con los amigos en el coche. Y me llama por aquel entonces la que iba, era mi representante y me dice, oye Peña, han llamado del grupo Prisa, hay una opción de un programa de televisión y es potente. Y digo, joder Ana, digo, me voy este día a Benicassi. No, por favor, tienes que venir porque creo que es importante. Digo, bueno, pues nada, pues me acerco con el coche, nos vamos a las oficinas de Prisa en un polígono, me Con acuerdo. todos los colegas. Y los colegas les dije, digo, quedaos aquí tomando una caña Ah, mientras yo me subo a la reunión a ver qué leches quieren. ¿No? Joder, Peña, tal. Digo, venga, quedaos un rato, que va a ser una hora como mucho. Y nada, y en aquella reunión pues me proponen el plan de hacer este programa y que mi perfil les cuadraba. Y yo, claro, yo le daba golpes por debajo de la mesa a mi representante, como diciendo, yo quiero hacer esto, que no se nos escape, por favor. Y bueno, pues nada, todo se fue precipitando y en 4 meses estábamos grabando. Sin tener ni idea de hacer una entradilla ni nada de nada. Oye, pues mira, di esto y yo lo decía a mi forma y creo que es lo que tiene el programa, que al final es fresco porque yo soy como soy y no actúo. ¿Todas las temporadas son iguales? O sea, ¿en qué consiste exactamente? Sí que tiene un formato, ¿no? El formato al final es ir a descubrir un poco la esencia gastronómica de cada país. ¿Cómo lo hacemos? Pues al final lo haces yendo al mercado, yendo a una casa normal, típica, donde se come algo típico, a los restaurantes más típicos también, a los más top, estrellas Michelin y demás. Y luego también tenemos una parte que a mí me gusta mucho y que estos últimos años cada vez le damos más importancia, que es un poco el origen del producto, ¿no? Saber de dónde vienen las cosas. Desde un campo de piñas a otro yo qué sé, puedo decir, de pitahayas o ese tipo de cosas que al final la gente se sorprende un montón, ¿no? De dónde vienen vacas, cabras, o sea, he estado absolutamente de todo. Y a mí eso me nutre un montón, porque sé de dónde vienen las cosas. Sé el esfuerzo que hay de un agricultor o de un ganadero para hacernos llegar todo ese producto al restaurante. Y esa parte me encanta. Al final, con todo eso, hacemos un paquete en el que demuestras un poco lo que hay en el país. Es muy difícil, porque vamos muy rápido. Y luego yo además hago una receta, que eso es el final. Y la verdad que siempre me dicen, oye, vas con una idea preconcebida. Digo, es muy difícil, es como si te vienes a España y dices, paella. Cuando llega allí voy a hacer una paella. No, tú vienes a España y flipas, te explota la cabeza. Hay muchas más cosas que paella. Y en muchos países pues me ha pasado eso. Llegas con una idea un poco preconcebida, aquí comen solo cangrejos. Y no, dices, coño, tienen más cosas. Y al final, pues terminas con todo lo que te van contando. Y es que encima, como me encanta la historia,
Siempre trato que el fixer o el guía que tenemos me cuente mucho del país, Qué guay, tío. porque al final conoces mucho más el país y la forma de comer y por qué comen eso. Y eso es genial, eso es genial. Joder, me da bastante envidia, ¿eh? Lo Eso, sé, lo sé, a todo el mundo le da sí, sí. envidia. ¿Se nota luego en la carta? Sí, mucho, mucho, mucho. Incluso explicáis esa historia. Sí, de hecho el otro día se me había ocurrido poner un QR Ah, qué guapo. para en qué me he inspirado, ¿no? Y que salga en ese momento, pues, Un vídeo, tal. exacto, que lo puedan ver, ¿no? Y se lo conté a Saila, que es mi mano derecha, y digo, a lo mejor teníamos que poner aquí un QR en qué leches me he inspirado y que lo vea la gente, ¿no? Sí, pues me daría mucho porque al comerlo lo notaría mucho y seguro que lo agradecen, ¿no? Aparte que nosotros hacemos un juego en Sibaritas que es que no contamos lo que comes hasta que te lo comes. Yo he querido huir siempre del concepto tan encorsetado de un restaurante un poco gastronómico, vamos a decirlo así, pues porque llega el camarero y te salta el Claro. discurso y yo, por ejemplo, en el segundo 3 he desconectado, pero porque mi mente va a otro nivel. Entonces me gusta comer, comentarlo y luego viene el camarero y te explica. ¿Qué hacemos con esto al final? La gente huye de un poco del día a día. Yo tengo parejas que vienen y dicen, joder, teníamos un programa con el niño, no sé qué, y nos habéis hecho hacer un paréntesis en todos los problemas y hablar solo de lo que nos habéis puesto aquí, ¿no? La gente se lo pasa bien, es como una especie de juego a que te ha recordado, que te ha parecido y es lo que tratamos de hacer. Que la gente vaya a hablar de comida. Porque al final en un menú largo de 11 o 12 pases, ostras, ¿de cuántos platos te acuerdas? ¿Cuándo sales de allí? Como te hayas puesto a hablar de trabajo. Los tres más importantes. Claro. Eso. Pero te has puesto a hablar de trabajo, te has puesto a hablar de tus cosas, pum, 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 estás comiendo, vas en piloto automático y no te acuerdas de nada. Aquí lo que les obligamos un poquito es a probar, degustar, comentar y que luego al final se acuerden de todos los platos que se han llevado. Me acuerdo en Cebo que hice el largo, que yo creo que es el único largo que he hecho, porque, o sea, acabé tan lleno y, o sea, si me hubiese preguntado qué dos, me acordaba de uno o dos. Pero es tanta cantidad, ¿no? Que no. Entonces, Mira, yo yo creo de que es eso bonito asimilar qué es lo que estás. creo que los cocineros tenemos que sentarnos más en nuestro propio restaurante a comer. Es una cosa que tenemos que hacer, porque nos metemos en, vamos a hacer este plato, y este plato también, y este plato también, y este plato Y también. arroz y tal, y dices, joder, pero lleva 11 platos, le metes arroz, y dices, es imposible que Es vayas a imposible. terminar ese plato. Mira, yo en este mes de enero, Vas a dejar, ¿sabes? Porque dices, hombre, eso no. claro, sí, es que es normal. Yo en este mes de enero decidí sentarme y decir, vamos a ver, creo que estamos poniendo mucha comida. Hay que ¿Cuántos hacerlo de otra pases forma. tenéis? Bueno, nosotros teníamos 11, ¿vale? Pues ya. 11 platos. Ahora lo que... Contundentes. Claro, es que era plato, 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 plato. Entonces dije, no puede ser. Entonces vamos a hacer un poquito más vamos a hacer un poquito más de juego, vamos a hacer elaboraciones más pequeñas en las que sean 2 bocaditos y disfrutes realmente al final de toda la experiencia. Y ahora hemos reducido, se ha quedado en 8, lo que pasa es que hacemos 15 elaboraciones más pequeñas y pruebas un poquito más y es mucho más ligero y la gente ahora se va mucho Pues más a lo contenta. mejor repetir de una. A mí, por ejemplo, me gustó mucho bueno, tiene mucho que ver, pero Gresca en Barcelona, Ujú. ¿sabes cuál es? Sí, Me flipa y he hecho ido 4 o 5 veces y o sea, cuando fuimos 2 veces con unos chefs, nos habían hecho un menú cerrado y tal, y le dije, no, yo ya he venido, quiero que me pagas 3 de esto y 4 de esto, ¿sabes? Entonces, porque si disfruto tanto una pieza, me gustaría tomármela otra vez, ¿no? bien, eso, mira, a nosotros nos gusta, ¿eh? Si cuando nos dicen, oye, yo quiero repetir esto, Joder, es una. es un poco locura de, me cago en la leche, ya tenemos el menú hecho. Pónselo, por favor. Si esta persona quiere repetir, es por algo. Es muy bonito que digan algo así. Así que bueno, me vas viendo, ¿no? El concepto del restaurante también ha ido evolucionando un montón. ¿Hacia dónde vas tú? O sea, ¿cuáles son los siguientes objetivos? Nos estabas contando antes, ¿no? Que estabas con una parte de eventos. Ujú. ¿Hacia dónde te gustaría verte de aquí a 5 años? ¿Cómo te gustaría seguir trabajando? Bueno, es una pregunta. Yo tengo ahí siempre, soy una persona que le gusta poner los objetivos en un cuaderno. Y uno de los objetivos, el restaurante ya lleva 9 años caminando, va bien, va prácticamente solo. Lo que me gustaría es contratar auténtico talento para poder crecer, que eso es una cosa que me está haciendo ir un poco más lento, ¿no? Encontrar ese talento para luego, ¿qué quiero hacer? Pues esa parte de eventos que estamos haciendo ahora mismo en el mismo lugar, ahí en el Museo de la Ciencia, sacarlo fuera. Y sí que me gustaría, y esto lo he dicho en alguna otra ocasión, sacar Sibaritas fuera.
No en España, sino fuera, en otros ¿De verdad? lugares. Sí, sí, que es ambicioso, pero creo que es un concepto de restaurante que podría funcionar sobre todo en la zona de Hispanoamérica, que es donde entendería mucho mejor el tipo de cocina que hacemos y el juego que hacemos, porque al final es un poco, ¿no? Esa búsqueda de la experiencia que todo el mundo quiere ahora en los restaurantes. Bueno, pues nosotros llevamos haciéndolo 9 años. O sea, desde el primer minuto lo hicimos así y funciona. Me llamaron loco en Valladolid y me dijeron, bueno, ¿cómo no cuentas Está, sí. lo que pones? Sí, hombre, bueno, nosotros preguntamos mucho sobre todo el tema de las alergias, las intolerancias, somos muy pesados con el tema de las reservas para que el que venga pues disfrute de la experiencia sin tener que estar pendiente de que no pueda comer algo, ¿no? Porque al final no sabe lo que va a comer. Entonces, mi futuro está en ampliar, buscar un lugar de eventos donde podamos desarrollar todo lo que hacemos, ¿no? Bien, ah, con una metodología de trabajo bien formada y luego sacar el restaurante fuera, que eso me chiflaría. ¿Es tu sueño? ¿Dónde lo enchufarías? ¿Dónde lo enchufaría? Bueno, Si tuvieras la localización perfecta en cualquier ciudad, ¿no? ¿O dónde crees que funcionaría? a ver, yo creo que en América es donde podría funcionar. No lo sé, no lo sé todavía. No lo sé. Florida, ¿Eh? Miami, por ahí o qué. No, creo que no. Miami no es un lugar donde me sentiría cómodo. Buscaría algo más auténtico. No te puedo decir. O Lo sea, tengo en mente, pero no lo puedo decir. ya está trabajado. Que por último, a mí sí que me encantaría que dentro de, oye, de tu experiencia en cocina, sí que me gustaría que contaras, oye, qué se puede encontrar uno cuando va a un restaurante tuyo, qué puede disfrutar, qué sabores se puede esperar, Ujú. aunque sé que, oye, pues es mucha mezcla de culturas, pero qué intentas transmitir ahí. Mira, pues hay dos cosas que puedes encontrar en Sibaritas. Una, esa parte más viajera y de mezcla de sabores y de texturas y de conceptos. Pero luego tengo otro menú que es un poquito más de casa, ¿no? Yo al final, si hay algo que creo que un cocinero tiene que tener, ¿no? Es esa tradición que ha mamado, pues para entender luego el resto de cosas, porque si no es imposible. Tienes que tener unos cimientos para luego entender el resto de las cosas, cómo funcionan. Entonces yo tengo esas dos vertientes, ¿no? Puedes tener un menú un poco más tradicional, Mm. siempre con un toque más moderno. Evidentemente estamos en un lugar donde buscamos que todos los detalles den valor a los platos, pero con unos sabores muy marcados, muy tradicionales. También un poco para mostrar que somos cocineros de verdad, que esto no es a la mezclar y que te sorprenda. No. Aquí hay una base, ¿no? Entonces tú te puedes tomar ese menú o te puedes tomar el otro menú que es un poquito más... este que te he dicho se llama menú club, que es un poquito más tradicional, y el menú sibaritas, que es la Pues, experiencia completa, ¿no? Al final, sibaritas es una palabra que me decía mucho mi abuelo cuando era pequeño. es un sibarita. Eres un sibaritas. Y eso es lo que te puedes encontrar. Y además puedes encontrar un lugar donde estás en una 10ª planta. Valladolid no tiene un skyline como Nueva York, pero bueno, esta es una 10ª planta y tienes una visión casi 360 de la ciudad, al lado del río Pisuerga, que bueno, no es el mar, pero es un río y es el nuestro, ¿no? Entonces al final Ahí es lo que hay. Y luego además es en un entorno muy familiar, porque al final yo he tratado que el restaurante fuera como mi casa, ¿no? Y todos los elementos decorativos que puedes encontrar, pues son cosas que me he podido traer de un viaje y están allí puestas, fotos, recuerdos, y tiene ese estilo de aquellos restaurantes de antes, pero con un toque más moderno, ¿no? Yo cuando iba antes a los restaurantes siempre tenía las fotos con los famosos que habían pasado por allí y tenían carácter, tenían, Sí, pues, esa identidad, ¿no? exacto. Y busco eso. Y cuando entras en Sibaritas, lo primero que dices es, joder, es Peña. El restaurante es Peña. Y eso es complicado. Por eso muchas veces cuando dices, joder, ¿quieres abrir más cosas? Digo, es que no sé si sería capaz de transmitir lo que transmito en este restaurante en otros, ¿no? Tendría que ser una copia, pero en otro país. En otro país. Brutal. Ahora tenemos una parte que llamamos la ronda de preguntas rápidas. Peña, una ciudad para comer. Joder, ahora mismo Madrid. Ahora mismo Madrid. Un restaurante. Mini teatro en Lisboa.
No han dicho ese, ¿no? ¿Cómo es? José Avillez es un cocinero y un creador de conceptos. Yo creo que el mejor que hay en Portugal. Y me encanta la forma de llevar esos conceptos. Ahora mismo son varios restaurantes metidos en uno. En aquel entonces, cuando yo descubrí aquel restaurante, que fue el que me inspiró un poco para hacer sibaritas, Ah, sí. sí. Es que esto es muy bueno, porque yo trabajé para McDonald's, pero esto lo No, dejamos para eso me otra. has contado. Esto fue... ¿Curraste en McDonald's? Sí, yo en Top Chef gano una prueba que hago una hamburguesa en un restaurante McDonald's y gano esa prueba. El premio era que mi hamburguesa saliera en todos los ¿Qué restaurantes de va? McDonald's. ¿De verdad? Entonces, la Hostia. hamburguesa salió, rompió stock creo que 4 o 5 veces, o sea, fue una pasada. Yo fui el primer cocinero que Esa- creó una hamburguesa para McDonald's. Qué grande. Y luego de Uf. aquello salió también, ¿Hace cuánto esto? pues esto fue en 2015, por ahí. No hace mucho. 2015. Y aquello que salió también, que me contrataron para hacer 2 versiones de la CBO, de McDonald's, y les hice 2 reinvenciones de la CBO, con ingredientes diferentes. Salió también, que me contrataron y estuve 3 años trabajando con ellos en desarrollo de recetas. En el programa de McExtreme, que Ajá. ahí es donde nos dejaban idear un poco, y cosas tan divertidas como la tortilla de patata, pues yo estuve detrás de ella. Tú te vas a un McDonald's y te comes la tortilla de patata, yo estaba detrás de ella. ¿Y qué tal la experiencia con ellos? Increíble, increíble. Lo de polarizante y segmentante se me quedó para toda la vida. Todo es polarizante y segmentante para ellos. Entonces, cuando hago platos, también me acuerdo de aquellas cosas, ¿no? Entonces, ya no sé por qué te estoy contando esto. No, porque habíamos dicho Ah, un bueno, restaurante que te había inspirado. exacto. Y me llevaron a hacer la publicidad a Lisboa. Y me dijeron, te vamos a llevar a un restaurante que te va a encantar. Y, ostras, aluciné. El concepto, la luz, cómo era el restaurante, me chifló. Y bueno, seguí a José Villez bastante. He vuelto a su restaurante. Cada vez que tengo un momento de bajón de inspiración, me voy a Lisboa Qué y guay. me voy al restaurante. Y me gusta mucho. Y luego tuve la oportunidad, cuando estuve en Lisboa grabando, de grabarle a él, conocerle en persona y la verdad que disfrutar un buen momento con él. Es un tío que me gusta mucho. Yes. No sabía lo de McDonald's, macho, luego lo uso. ¿Un plato que te define? Bueno, que lo he tenido que quitar de la carta. El arroz con lechazo. ¿Por qué te... Lo he tenido que quitar de la carta porque estaba hasta las narices de de hacerlo. verlo, ¿no? Sí, es un plato que hacía mi abuela en Valladolid. Cualquier celebración se come lechazo. Mi abuela lo que hacía pues era cocina de aprovechamiento y en esa misma cazuela donde asábamos el lechazo y con los huesos que había sobrado echaba 2 puñados de arroz, un poquito de pimentón, lo que tenía en la nevera, cebolla, tomate, tomate. Cubría de agua, lo volvía a meter al horno y nos hacía un arroz meloso. Bueno, Brutal. meloso cuando éramos pocos Mm. y cuando éramos muchos era caldoso. In- Esta es muy buena. ¿Ingrediente favorito? Pimentón. Un chef que admiras. Joder, es que hay muchos. A ver, admiro mucho a Alberto Chicote. Es buen amigo y me parece que la filosofía que tiene de vida y la filosofía gastronómica que tiene, creo que coincido con él casi al 100%. Me gusta. Yo le llamo jefe, porque para mí es como un jefe, de esos que he tenido durante toda mi vida y le llamo jefe. Lo peor que has probado en tus viajes. La canella de Infundís, ¿Qué es? el pescado este fermentado en el suelo, que tiene origen vikingo y los vikingos iban pasando, iban dejando alimento para luego regresar y lo dejaban ahí fermentar abajo y eso es tremendo, pero tremendo. Tienes que cambiar de ropa ¿De cómo huele? de cómo huele, porque huele a pues, amoníaco muy fuerte. ¿Está bueno? Bueno, luego, claro, vamos a ver, está bueno la forma de comerlo, que lo ponen con aceite de oliva. En Lisboa lo hacen así, lo ponen con aceite de oliva y te hacen prácticamente un pil en frío y se deja comer. Pero cada bocado lo tienes que tomar con vino. No, no. Solo es horrible. Horrible. Un país que volverías solo por su comida. Ay, joder, es que hay muchos. Claro, es que hay muchos. Un país que te haya sorprendido su comida. Volvería a Perú, obviamente, porque es que se come muy bien. Y Bolivia es que tiene un algo que es espectacular por el tema de las hierbas y productos que no conocemos aquí. Ciudad de España donde mejor se come.
Me pones en un compromiso, ¿eh? No, no puedes. Tienes que ir a Machete. A Machete. Venga, va, San Sebastián. Ciudad de España donde peor se come. Ostras. ¿Qué Hay quieres? que ¿Que no mojarse, entre en ninguna ciudad? Hay que mojarse. Joder. A ver. Puedes decir dos, así no dejas una sola. O se A ver. quejan, en vez de liarse una contigo. Voy a ser súper diplomático aquí. Cualquier ciudad turística que no cuiden el producto. Y hay muchas, ¿eh? Y hay muchas donde vas y no es auténtico. Ese tipo de paellas, no sé qué. Creo que eso hay que mejorarlo. Joder. ¿Alta cocina o cocina de barrio? Uy, las dos. Yo soy muy de cocina de barrio. Me encanta. Ahí está. Hay de los sabores y muchas de las creaciones que vienen después vienen de eso. Y además soy muy de ir a comer por barrios. ¿Con qué personaje famoso te irías de tapas? Ostras, qué buena esa. ¿Con qué personaje? Pues... A ver, es que no sea de cocina, ¿eh? Mira, con Calleja. Jesús Calleja. Con Calleja me encantaría, porque ha hecho una cosa que yo quiero hacer. Prácticamente lo mismo. O sea, Hay una cosa que yo que quería hacer y luego, claro, me mandaron un mensaje y dice, Calleja ha subido al espacio. Y digo, cago en la puta, lo ha hecho antes que yo. Porque mi sueño sería ya recorrer el mundo, pues luego el siguiente paso es al siguiente, ¿no? verlo desde arriba, ¿no? Y me encantaría viajar. Calleja, además, él es de León. Está cerquita. Sí, sí. Calleja, anímate. No me conozco, ¿eh? De simpático. Sí, yo creo que conectaríamos muy bien. Un vino. Un vino. Como si tuvieras que hacerle la recomendación a tu madre, ¿no? Un vino, te voy a decir uno, y además de una persona que ha influido mucho en mí durante mucho tiempo. Ramiros. Ramiros es realmente la única bodega que está en Valladolid, porque Valladolid ciudad. Ramiros fue mi jefe de cocina durante mucho tiempo. Yo le quiero mucho porque aprendí muchísimo con él. Él tenía el restaurante donde yo lo tengo ahora, ¿no? Ahí en el Museo de la Ciencia. Y además ha pasado un momento complicado, ¿no? Porque bueno, pues, su hijo, que fue también un gran amigo mío, pues ha fallecido hace poquito y hace un vino espectacular. Calidad-precio rondará el vino en un restaurante 45 o 50 euros. Una muy buena recomendación si vas. Ramiros. O para llevar a casa, ¿no? Bueno, si vas a casa, se lo pones a tu pareja, sería pillas. ¿Tu cerveza favorita? Uy, a ver, yo soy de cerveza de grifo, ¿eh? De grifo, marca. ¿Te tengo que decir marca? Sí, vamos, hombre. Águila. Águila. ¿Porque es la que tenéis o porque...? Una gochada que te encante comer. Pues me gusta comer un sándwich de aceite de oliva, miel y chorizo. Me chifla. Bueno, Me chifla. lo puedo aceptar. Más guarro aún. Más guarro aún. Ostras, no. Que digas, oye, me encanta comer chocolate con anchoa, ¿no? Algo así. No, yo creo que lo más guarrindongado, lo más gocho que como es eso. Y me lo como muy a menudo. Es que los cocineros nunca cuentan esto, pero luego cuando llegas a casa después de darte un servicio, no te apetece más que hacerte una guarrindongada de estas y arrear. Oye, Peña, mil gracias. Enhorabuena por toda tu trayectoria. Muchas gracias. Sobre todo por lo complicada que es la parte de hostelería, la cocina, la televisión. Has pasado por todas las fases. Esperamos que siga igual de bien. Yo no he ido al restaurante, si ahorita tengo que ir, como voy mucho hacia Cantabria, mucho, pararemos de camino. Tienes parada obligatoria. 100%, y solemos ir de miércoles por la tarde a domingo, o sea que un jueves me tienes ahí por la noche. Pues estar encantado. Gracias y esperamos tenerte aquí en un par de años y que nos cuentes cómo has avanzado hacia el objetivo y si hay que abrir uno en Portugal o en nueva ubicación, estaremos ahí para verlo. Pues muchas gracias, la verdad que he estado encantado de aquí estar como dos amiguetes charlando. Muchas gracias.